Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático. Cambio climático es un tema que ahorita está, de todas maneras, tomando el foco, ¿no? Porque hay muchas cosas en la naturaleza que están ocurriendo mientras nosotros estamos en nuestras casas. Para comenzar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Paloma Roldán. Hola Paloma, ¿cómo estás? Paloma Hola. es educadora y directora ejecutiva de la ONG Ciudad Saludable, que fue fundada por su mamá Albina Ruiz, que se dedica a integrar a los recicladores y a conectarlos con el sistema de reciclaje. Es ambientalista, terapeuta de artes expresivas, tiene mucho trabajo y mucha experiencia de trabajo en áreas urbanas y rurales. Y tenemos al gran François Vallée, filósofo y narrador de cuentos, y voy a leer tu presentación, François, para que no se me escape nada, ¿no? Y yo que quería leerla y de pronto se me fue. Este, bueno, es conferencista, pero ¿dónde está? Se me fue, por Dios. O sea que la voy a tener que decir de memoria. Conferencista, especialista en temas de responsabilidad social universitaria, da múltiples talleres sobre ese tema y también sobre otras cosas relacionadas a la filosofía y a los cuentos también, y sobre todo, mi gran amigo. Bienvenido, François. Y además que estás hablando de Ginebra, para que la gente lo sepa. Sí, sí, estoy de noche aquí. Perfecto. Bueno, quiero empezar con este tema haciendo un esfuerzo por imaginarnos el mundo remoto allá por el siglo febrero, ¿no? Porque digamos que la realidad actual nos jala y casi nos hemos olvidado de ese mundo remoto. Y me gustaría que podamos empezar a hablar sobre lo que estaba sucediendo con el planeta y con todos estos cambios climáticos antes de que empiece la pandemia. Porque la pandemia también puede traer problemas de memoria y ya la gente a veces se olvida. Entonces, ¿qué estaba pasando con el planeta antes de la pandemia, mi querido François? Bueno, las últimas noticias antes del COVID-19 eran la desaparición de millones de hectáreas de bosques en incendios, ¿no? En Brasil, en Australia, etcétera, etcétera. Lo que trajo a consecuencia que todos los animales con sus bichos vivos, o bien perecieron o bien tuvieron que huir más cerca de nosotros. Y esto nos trae al tema que nos ocupa, que el que estamos operando desde hace 2 siglos. Con nuestra era industrial destructiva, termina afectando todos los grandes ritmos biológicos y geológicos del planeta Tierra, y desgraciadamente eso tiene repercusiones y ahí estamos. Pero, François, es interesante lo que dice porque si bien la gente, digamos, tiene información sobre lo que pasa con el planeta y que habían grandes consecuencias y los incendios, no necesariamente, ¿no? Cuando yo tuve una conversación contigo, yo no tenía por lo menos tan presente que eso producía que los animales salvajes estuvieran conviviendo más cerca a nosotros y las consecuencias que eso trae. Y que, no sé si mucha gente tampoco tiene conciencia de eso, François. ¿Tú qué dices? Es muy simple, o sea, es gráfico. Si le quitamos sus lugares naturales a la fauna y la flora, un bichos que se llama el virus, ¿no? Que son muchísimo más que nosotros en el planeta, ¿no? Tiene que estar. Ya no es su huésped natural que le gusta a él y que lo soporta muy bien, migrar hacia otro animal. Por ejemplo, un bípedo sin plumas. Nosotros. Como no. Pero si bien también eso estaba pasando en términos como negativos, también con el tiempo estaba como creciendo un esfuerzo de mucha gente en aportar al planeta, ¿no? Y también tu madre, Albina Ruiz, Paloma,
había hecho grandes intentos para poder ver en la basura, que en el Perú era muy grande y después eso se volvió una iniciativa a nivel mundial, pues podía haber posibilidades de transformación, ¿no, Paloma? Sí, o sea, de hecho creo que así como había cosas que definitivamente no estaban funcionando y que nos generaban un desequilibrio enorme por el tema de no protección o consumo excesivo de nuestra biodiversidad a nivel mundial, también habían intentos. O sea, si bien las cantidades podían ser mejores y ahora nos enfrentamos hacia ese reto, había una tendencia a nivel mundial de optar por el tema del reciclaje y en nuestro país sobre todo también. Había muchos esfuerzos municipales, distintas iniciativas que se estaban dando y miles de recicladores y recicladoras que dieron salto para y entrar a municipios de manera formal e integrarse a una cadena y desde el sector empresarial también distintas iniciativas desde la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, el Comité de Economía Circular o el Comité de Plásticos, buscando justamente que a nivel local se utilicen recursos para conseguir algo que hace 10 años no podíamos, que era hacer el botella de botella y conseguir la circularidad a nivel local. Bien interesante eso, Paloma, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a investigar sobre cambio climático, la angustia me inundó en mi honesta ignorancia, ¿no? Porque solamente recibía este tipo de noticias, ¿no? A ver, 3 volcanes explotan en 3 días en diferentes continentes. Australia y el efecto mariposa. Se están derritiendo los glaciares. Hay agua tibia en el glaciar más importante, más peligroso del mundo. Esto es 30 de enero, o sea, ahorita, ¿no? Entonces, y así un montón de Venecia se está hundiendo, etcétera, ¿no? Y me puse a investigar esto y gracias a Dios encontré que hay mucha gente como tú que está haciendo cosas, ¿no? Pero digamos, la sensación que yo tenía era, pero ¿por dónde me muevo? Porque es como, me quiero ir corriendo a sembrar árboles y a recoger, y nunca más botar basura, y a recoger esto, y a salvar los glaciares, y eso es como ya, ¿por dónde voy, no? Entonces, respirar y ver, bueno, hay un montón de gente que está haciendo, no soy yo que recién me estoy dando cuenta, la única que se está dando cuenta, porque creo que a veces genera esa angustia, se los digo porque he visto muchas amigas mías cercanas viviéndolo de manera igual, con la sensación de somos las únicas 3 que nos estamos dando cuenta, no hay que hacer algo. Pero no sé cuánto se conoce, o sea, hay como un movimiento juvenil, me parece como bastante joven, pero no sé cuánto la gente llega a entender la gravedad y la importancia del asunto y todos los rubros que tiende, y al mismo tiempo, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, ¿por dónde, no? Yo creo que ahí justamente está el tema de que con este sentido de urgencia, que es real, ¿no? De las cosas que no están bien alrededor del mundo, nos perdemos el poder que tenemos como ciudadanos, como personas. Y nos olvidamos que en realidad la gente habla mucho más como el consumismo, como algo abstracto, gigante, pero las personas somos las que tomamos las decisiones de salir y de consumir determinados productos, incluso ahora que estamos online, continuando en algunos casos con el consumo. Y si nos centramos en ese poder que tenemos en el ahora, en realidad vamos a entender que somos nosotros quienes salimos justamente y tenemos la posibilidad de transformar nuestros propios ecosistemas o nuestra comunidad más cercana. Y en ese sentido, yo creo que sí, efectivamente, esto que se ha estado moviendo mucho más desde los adolescentes, ¿no? Estos viernes de hacer estas protestas, digamos, es una parte, pero no es la única parte. Y qué bueno que no sea la única, porque también hay muchos adultos, sabemos muchos adultos que estamos haciendo cosas y no podemos dejar de reconocer que sí hay personas desde el Estado que están haciendo cosas. Entonces, yo creo que algo que sí estaba pasando antes y que es algo que tenemos que transformar y es parte del reto, es entender que tenemos que sumarnos y dar a conocer a mayor escala las iniciativas que otras personas, otras organizaciones están haciendo, porque pareciera que a nivel del país tenemos la tendencia de pensar que tenemos que crear más ONGs, tenemos que empezar de cero, este discurso del emprendimiento, muchas veces pensamos que si no tengo un emprendimiento que tengo que hacer, entonces no funciona, y no es así.
Recordemos que antes de ser ABCD somos vecinos y vecinas de un barrio. Y en ese barrio tenemos una posibilidad y una responsabilidad. Y muchos nos olvidamos que a nivel incluso macro, de cómo se aterrizan las políticas públicas, nuestro país en la ley de educación plantea que somos una sociedad, una nación educadora. Y ahí todos, absolutamente, independientemente de la edad que tenemos, de dónde estemos, de si tenemos un trabajo o no, aportamos cosas. Y ahí sumamos un montón. Sí, una cosa además me hace pensar, Paloma, y quería preguntarte, François, si usamos la metáfora de la película de Star Wars, ¿no? Y este lado oscuro de la fuerza, ¿no? Creando este planeta máquina, ¿no? Como bien parecido a lo que está pasando con el planeta. Y vemos, pues, este otro lado de la fuerza, ¿no? Estos Jedis que están intentando vencer, ¿no? A este lado oscuro, ¿cómo estamos? ¿Realmente tú crees que antes de que empiece la pandemia estábamos como avanzando o todos estos intentos pues no ni siquiera arañaban un poquito de todo este sistema que destruye el planeta, François? ¿Tú cómo lo ves? Mira, hay dos cosas que debemos de comprender. Una cosa son las acciones de los seres humanos, otra cosa son los impactos de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, si nos mirar los actos de seres humanos, obviamente vamos a encontrar lindas acciones, iniciativas, movimientos, organizaciones, porque las hay, obviamente. Desgraciadamente, si vemos la parte científica, lo duro, lo que está pasando con el planeta, no podemos alegrarnos porque todo va empeorando y empeorando cada vez más rápido y las curvas matemáticas son espantosas. Y esta alerta que tenemos ahora, que es el COVID, visto en la palabra pequeña, sé que hay mucho sufrimiento para millones de personas. Sé que la economía mundial se está parando y no es nada más que una pequeña advertencia de lo que puede venir. Yo me gusta la imagen de Star Wars, pero yo tomaría más bien la imagen del Titanic. Estamos en el puente superior, nos han servido champán, la música de jazz, súper lindos, y el iceberg está ahí. Y mientras no chocamos, no nos damos cuenta. Y es más, en los primeros tiempos del choque, no se preocupen, el barco es tan fuerte, es el barco de la ciencia, bla, 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 ¿no? Estamos en el Titanic, y vamos a tener que pasarnos al arca de Noé. Entonces, influir tanto con nuestros que los impactos empiecen a ir en el sentido correcto. Iba a ser difícil. Pero bueno, tú, mira, sí, Nati, vamos Nati. a ir a una pausa con esto, ¿no? Porque justamente, efectivamente, parecía que estábamos tomando champán mientras el planeta se venía abajo, pero algo nos ha congelado, no como el iceberg, pero nos han parado, nos han detenido, nos han guardado en nuestras casas y de pronto el mundo se empieza a recomponer. Eso es algo que no hubiéramos logrado con una decisión, pero está ocurriendo. Con esto volvemos después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente con Paloma, Roldán y François Vallée reflexionando sobre el cambio climático. Y la pandemia nos ha metido en nuestras casas a cuidarnos. Y sin querer, el planeta se está regenerando a muchos niveles, ¿no? Que ha sido inesperado, impresionante y a una escala grande, ¿no? Y he visto que hasta la capa de ozono se está regenerando. Creo que uno de los huecos ya se ha cerrado, una cosa así. Entonces, pucha, ¿qué podemos pensar sobre eso? Da la sensación, como dicen algunas personas, que nosotros éramos el virus del planeta, ¿no? ¿Qué me comentas sobre esto, Paloma? A mí se me viene la imagen de cuando durante mucho tiempo hemos querido hacer algo y decimos, ya lo voy a hacer,
ya lo voy a hacer, ya voy a estudiar inglés, ya voy a leerme este libro, ya voy a aprender a cocinar esta receta, y de pronto pasa algo, te tienes que quedar en casa y tienes el tiempo para no tener más excusas. Yo tengo la sensación de que esto es lo que ha pasado ahora. Teníamos algunos avances previos desde Ciudad Saludable. Nosotros trabajamos con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental durante 4 años para la ley de plásticos. Y al final fue un proceso muy lindo donde muchas organizaciones y distintos congresistas presentaron propuestas al respecto. Y yo tengo la sensación de que habían cosas que estaban en germen, en proceso, y que en este momento se pone todo sobre la mesa porque tenemos que tomar esas acciones, ¿no? Estas imágenes que decía Javier de, sí, el Armagedón, lo imposible a después, ya no hay después. Y creo que eso es lo más fuerte y lo que más chocante puede ser para muchos en este momento. Ya no estamos hablando del después, estamos hablando de que las cosas que tenemos que cambiarlas son ahora. Y un ejemplo de eso, súper importante y potente, es el decreto legislativo 1278 que salió la semana pasada para hacer obligatorios los programas de reciclaje en todo el país, a nivel municipal. Entonces, y como eso, hay otras acciones en relación al plan de cambio climático en el que entonces yo creo que es como que hay cosas que se vinieron avanzando, sí, tal vez a escala regional, alguno a escala nacional, otro a escala local, y ahora es el momento donde todo se hace evidente y necesitamos tener justamente estas acciones concretas como sociedad, que es lo que planteaba François, ¿no? O sea, no son solamente mi historia de resiliencia, necesitamos cultivar y tener y poner sobre la mesa cómo somos una nación resiliente también. Yo cuando comenzó a tener estas el Estado se ha dado cuenta, ¿no? Disculpa, Javier. O sea, a mí me sorprende, es como que entiendo que el Estado se esté dando cuenta de la urgencia de la educación, se ríe François, de la urgencia de la educación, de la urgencia del sistema de salud, y agradezco, pero me llama la atención que se den cuenta de la urgencia de lo climático, de la naturaleza, de cuidar el planeta, ¿no? Que salga un decreto así es poderoso, ¿no? Sí, que creo que justamente es el momento donde todo fue cerrado. Ok, no, lo que quería decir es que cuando yo comencé a recibir todas estas imágenes sobre lo que pasaba con el planeta, lo llamo a mi amigo François, contento, y él como buen francés me aterrizó en una, y toda mi alegría por las imágenes se desinfló, pero inmediatamente, François. Tu mirada es un poco más fuerte o dura con respecto a lo que está ocurriendo y si la pandemia está solucionando en algo esto. ¿No es verdad? Sí, yo soy un poco el Anakin Skywalker, para seguir con tu imagen de Star Wars. Es decir, yo sé que para volver al lado, y ese lado oscuro es el lado de la lucidez, sencillamente sobre la inmensa gravedad de lo que estamos viviendo, que es una gravedad además normal cuando una especie animal o vegetal le viene el tiempo, porque todos sus individuos hacen lo mismo al mismo tiempo, entonces van destruyendo la base que les ha visto crecer, ¿no? Y ahí hay dos soluciones: o bien la especie desaparece por su propia culpa, entre comillas, o bien la especie se regenera, es decir, logra encontrar los límites internos para no comerse toda su comida, para no destruir todo su entorno y para seguir conviviendo con las demás. Otra inmensa diferencia es que somos conscientes de eso. Entonces nosotros lo podemos hacer en forma consciente y no solamente con los golpes de la historia planetaria. A mí, yo o sea, entiendo lo que estás diciendo, entiendo la contundencia, me mueve bastante, pero al mismo tiempo me asusta porque digo, ¿qué tan sostenible es no volver a usar gasolina, ¿no? O sea,
los humanos podemos dar este salto radical para siempre. O sea, el costo está siendo muy duro y muy alto para las personas. O sea, así como estamos, no podemos continuar, ¿no? Por lo menos en el Perú de ninguna manera. Pero ¿cómo, cómo pensar en un equilibrio, ¿no? Estás pensando como esa chica en el Titanic, ¿no? Que dice, ay, chocó contra el iceberg, No. mi lindo vestido de gala. Entonces, lo que pasa, y en eso hay que ser muy honesto, es que esa franja que al pertenece, que ha beneficiado de esos 2 siglos de avance industrial, va a tener que limitar drásticamente sus posibilidades de vida. Obviamente los avances tecnológicos nos va a permitir seguir teniendo un confort, pero vamos a tener que reaprender, por ejemplo, a hacer la alabanza de los agricultores y nosotros a la tierra en todos los pedazos posibles de la ciudad, encima del techo de tu casa, en tu patio, en el patio del colegio de tus hijos, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar hacer nuevas actividades a las cuales no hemos sido preparados por este siglo XX muy competitivo e hiper especializado, donde cada uno en su hiper espera dinero para comprarse todas las demás. Y ese tipo de vida lo vamos a tener que limitar un poco porque ya no va a ser tan... Claro, no, sí, pero no, yo no estoy hablando de vestidos ni de compras, ni siquiera estoy hablando de mí, estoy hablando de las personas que necesitan todos los días resolver sus problemas del día a día, como por ejemplo los que ahora salen a comprar todos los días cuando no deberían porque no tienen otra posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable? O sea, es un cambio radical, y entiendo la urgencia, digamos, yo creo que estoy preparándome para eso realmente, con urgencia. Pero me pregunto por las personas que tienen, no dilemas de joyas, sino de comida, ¿no? De precariedad de Yo vida, pocos recursos para poder afrontar ese desafío, ¿no? justamente para mí en relación a esos recursos tiene que ver con que en este momento, en esta pandemia, lo más que al mismo tiempo nos pide esta enfermedad es el querer verla, es el tener la capacidad de verla y oírla y darnos cuenta que lo que nos está mostrando esta enfermedad, sus síntomas, digamos, nos está mostrando que había no solamente un desequilibrio ambiental que se ve en el desplazamiento de las especies y todas las consecuencias de esto, sino que había un desequilibrio económico / social, que efectivamente, si pensamos en la torta completa, ¿no?, de la población mundial, gran parte estaba trabajando en condiciones que no le funcionan, que no les dan una vida realmente buena, para que haya un menor porcentaje de la torta que tenga ciertos privilegios y cosas o comodidades. Claro. Y ahora lo que esta enfermedad nos plantea es una nueva mirada y una nueva distribución que implica desafíos obviamente presupuestales, que implica nuevas tecnologías, pero que implica sobre todo una nueva mirada al bien común como sociedad y como especie en el planeta. Eso es un tema fundamental y yo estoy muy de acuerdo con este tema, y hay algo muy bonito que nos impone ese coronavirus. Todos nosotros podemos morir, la podemos pasar muy mal, y hay que cuidar al pobre como al rico, mejor entender. Entonces, no estamos frente a muchas enfermedades. Qué pena en África, ay, qué pena que los pobres se mueren de ismo que mata muchísimo más que los coronavirus, ¿no? Pero son enfermedades, una enfermedad que mata al hombre sesentón, sedentario, obeso, diabético.
he descrito a 80% de los que gobiernan el mundo. Y para cuidarse a sí mismos, ellos tienen que cuidar también a los pobres. Claro, no me había puesto a pensar que el grupo vulnerable es el grupo de la gente que gobierna el mundo, ¿no? Sedentarios, gordos, de cierta edad. No, no me había puesto a pensar, es verdad. O sea, sienten una amenaza real hacia ellos mismos. Claro, claro. Y mira las cifras de los muertos. Están en Francia, están en España, están en Estados Unidos. Sí, Nati, creo que ibas a decir algo. Y no es casual. Estoy yo quería... tomando conciencia del señalamiento de François, ¿no? Porque efectivamente es doloroso, pero es real que las personas, o sea, se toman más conciencia del peligro colectivo cuando nos involucra, ¿no? Somos así, es terrible, pero así somos el ser humano, ¿no? Claro, y otra reflexión que tengo, François, a partir de lo que mencionaste al inicio, de haber destrozado los hábitats para las especies salvajes y que ahora coexisten con nosotros, que esa también puede ser una lectura a estas fotos maravillosas que compartimos por WhatsApp, donde vemos a especies salvajes caminando por el metro, caminando por las calles, y uno dice, qué lindo, miren cómo los animales ahora sí no tienen miedo, pero también puede ser, miren, los animales salvajes estaban bien cerca a nosotros y no nos dábamos cuenta y ahí habíamos roto el equilibrio que ahora estamos sufriendo las consecuencias porque este virus vino justamente de una especie salvaje hacia el ser humano. ¿No es verdad, François? Sí, yo creo que necesita un gran cambio cultural y para eso ustedes que son personas influentes en la sociedad a través de los medios de comunicación tienen un gran rol. Es que debemos absolutamente hacer entender, sobre todo a los jóvenes, que el sobreconsumo es ridículo. Es una cosa del pasado, es una cosa para los boomers. Es una cosa realmente para los viejos obsoletos y que la nueva generación debe ser una generación realmente que practique esa ética del cuidado de sí a través de la espiritualidad, del cuidado del otro lado de la humanidad, el cuidado de la naturaleza a través de los hábitos de consumo, los hábitos de desplazamientos y que esto está de moda. Eso es lo genial. Muy bien. Yo me pregunto además, ok, si se pone de moda el bajar el consumo entre los jóvenes y baja el consumo como en estos tiempos de pandemia, que ha bajado el consumo, de pronto también va a haber menos fuentes de trabajo pensando en el futuro cuando esto acabe, pero esto lo vamos a hablar después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente, estamos hablando con Paloma Roldán y François Vallée y estamos hablando de cambio climático. Y justamente nos quedamos con esa pregunta antes del corte y es, François planteaba, ¿no? Como una de las posibilidades de lo que tendría que pasar una vez que la pandemia termine. Y es que se pone de moda el ya no consumo, que los jóvenes no consuman tanto, ¿no? Pero me pregunto que si eso no va a producir también que haya menos trabajo, porque ahora durante la pandemia hay menos consumo y esto está trayendo consecuencias con personas que tienen menos trabajo. ¿Tú qué dices, François? ¿Cómo solucionamos esa paradoja entre el trabajo y el consumo? Es que debemos trabajar en otras cosas y debemos trabajar menos y debemos bajar el ritmo general de producción y de consumo, ¿no? Y en lugar de consumir 10 pantalones al año, consumir 2. Y en lugar de transportarse por día, transportarse 2 kilómetros y a bicicleta y trabajar más desde la casa. Y entonces bajar la velocidad y bajar el consumo efectivamente va a matar todo un lado de la economía
pero va a crear otra. Por ejemplo, al cuidado de las personas por las personas. Bueno, y también Justamente esto de tenemos más comprar problemas local, ¿no es contigo, cierto? O sea, François. ya no tienes que ir todo el tiempo a buscar cosas lejísimos, ¿no? Sino, porque ahí pues gastas gasolina, plata, una serie de cosas, ¿no? Sino comprar algo que esté cerca de tu barrio y de pronto aparecerán otra vez las tienditas, estos nuevos negocios, ¿no? Y comprar local es bien importante. A mí me ha sorprendido tremendamente esta noticia de que Perú importa papas. Es aberrante, es terrible, ¿no? No debería ocurrir eso. Nosotros, pues, los productores, mayores productores de la papa, pero eso, por ejemplo, eso es un buen ejemplo, ¿no? Claro. Paloma, Totalmente. ¿tú Y cómo ya viene imaginas? la producción de papa, además. Tenemos que consumir muchísima más papa en los siguientes 2 meses. Ujú. Y de ¿Tú acá, cómo imaginas, de Paloma? comprar congelado. ¿Cómo imaginas de lo que va a pasar con el mundo una vez que la pandemia termine? Bueno, definitivamente no creo que sea posible hablar de volver a la normalidad, porque no existe. El mundo pre-COVID-19 no existe más y es algo que tenemos que aceptar, hacer el duelo necesario y construir desde quienes somos hoy, con lo positivo y lo negativo que nos está trayendo una crisis sanitaria a esta escala. Y dentro de eso, yo me imagino, deseo, digamos, y creo que también por ahí va la apuesta, en la lógica de lo que François comentaba, que es la activación de los mercados locales, la activación de los circuitos de barrio, de las ciudades como por espacios más pequeños, y creo que ahí va a ser el reto de entender que si yo apuesto por la vida y consumo y activación de mi barrio, de mi espacio más cercano, es lo mejor que puedo hacer para ayudar a la reactivación de todo el país. Si tenemos una mirada como esa, estamos generando nuevas opciones de empleo que efectivamente no son ideas del empleo tradicional, ¿no? Tenemos ahora la posibilidad de imaginar nuevas opciones de empleo o de desarrollo según lo que necesitamos hoy. O sea, mi primera pregunta sería, ¿cuántos nuevos servicios ecosistémicos podemos generar para poner en valor los saberes locales unidos justamente a toda la biodiversidad local y que eso genere industria ambiental y socialmente responsable para cerrar todo ese proceso? Y definitivamente ahí el tema de los circuitos nacionales a la interna turístico va a ser súper importante. Y creo que ese es no solamente un desafío, es un regalo esa parte para el país, porque está obligándonos a mirarnos dentro, a reconocernos dentro, a saber que no solamente hay el ceviche, sino hay otros platos también que son importantes, a cuestionarnos sobre productos como la papa, a preguntarnos a dónde van nuestros residuos y qué hago con el aceite usado en mi cocina. O sea, está llevando a que miremos y nos demos cuenta que podemos tener acciones desde casa que sumen a cambios totalmente trascendentales como país. Y es Sí, François. fundamental lo que dice Loma, porque necesitamos también cambiar el chip del mundo de la educación superior. Todas las universidades del Perú vomitan economistas y juristas, abogados y contadores y no hay ni una facultad de biología molecular en el Perú. Perú, que es uno de los 6 o 7 diversos de biología. Y tenemos en nuestra selva peruana, ¿no? Miles de nuevas moléculas, pero no hay ni un biólogo molecular para estudiarlas. Entonces, ¿dónde están los nuevos negocios? ¿No? Si no hay esa nueva inteligencia que producimos desde la educación superior. Entonces, dejemos de producir abogados, empecemos a producir biólogos moleculares. Totalmente. Creo que tenemos la opción justamente de cuestionarnos en este momento qué es lo que necesitamos, y yo diría más, tal vez más profundo, necesitamos para sanar el ánima o el alma de nuestro país y de nuestro mundo.
¿no? Y ahí no es una labor únicamente desde el lado de las ciencias sociales o desde los científicos o los economía, en fin. No, también creo que en este sentido el reto también en adelante va a venir mucho también de algo que la crisis nos está dejando, ¿no? Que nos muestra justamente distintos grupos que no han sido atendidos. Y dentro de ese grupo hay uno que nos ayuda muchísimo para poder traducir todas estas cosas y acercar a la sensibilidad de las personas, que son los artistas en general. Y que es muy curioso porque en nuestro país hablamos de la biodiversidad, ¿no? Y de la multiculturalidad de nuestro país. Y sin embargo, tal vez estamos de espalda a estos cuidadores o a estos hacedores del alma de nuestro país, de los colores, de las danzas, y es el momento donde tenemos que tener una mirada integral. Todos tenemos algo que decir y eso implica también quitarnos la idea de que de política solo hablan los políticos. De política hablamos todos, porque todos contribuimos a hacer política desde la ciudadanía. Y ese es un reto que tenemos que se aplica al consumo, a la educación, a todo, y necesitamos que todos, desde donde estemos, asumamos ese poder y asumamos ese rol con responsabilidad. Pero ¿creen ustedes que estos poderosos que François había mencionado, población vulnerable, con obesidad, con poder, por encima de los 60 años, que están en los cargos de poder, puedan, después de la pandemia, realmente hacer un cambio a nivel planetario y que el planeta sea la prioridad? ¿Creen ustedes que eso va a ocurrir después de la pandemia? Mira, a ver, François. Imagínate, yo te decía en enero que en marzo iba a bajar drásticamente la tasa de CO2 en la atmósfera, que el río Rímac iba a ser con aguas cristalinas, que ya no iba a haber ningún avión que salía de Jorge Chávez, etc. Me hubiera dicho, François, pues otra vez has bebido tu vino francés, estás borracho. Y se hizo. Lo que significa que cuando el ser humano quiere hacer algo y quiere hacer algo radical, lo puede hacer. El tema es que se hizo a la fuerza y por miedo, saliendo de la crisis, que creo que nunca vamos a salir realmente de la crisis porque ahora se viene una sequía en muchos lados del mundo, ¿no? ¿Una saliendo qué? de No se escuchó. sequía, segunda una ola, sequía. creo. Una sequía. Muy enorme este año, ¿no? Vamos a necesitar hacer estos cambios ya no por mí, por innovación. Por eso insisto mucho y estoy muy de acuerdo otra vez con lo que dice Paloma, los artistas son esenciales, los líderes de opinión en los medios de comunicación son esenciales, porque debemos absolutamente desarrollar ese nuevo ánimo cultural de cuidarnos todos entre todos y de una vez por todas empezar una era femenina donde lo esencial del ser humano no es la conquista, sino el cuidado, ¿no? Es algo que los rinocerontes, las ardillas, el pangolín no pueden hacer. Solamente nosotros podemos cuidar la totalidad del planeta. Es porque podemos destruir el planeta, pero lo podemos cuidar. Y es en ese sentido que hay que cambiar de barco urgentemente, ¿no? Con todos adentro, pasar del Titanic al Arca de Noé. Y ese Arca de Noé es para el siglo XXI. Bueno, yo pero coincido en también esta... que no va por, ¿no? Y que ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, definitivamente, Paloma. a tu pregunta, Javier, yo creo firmemente que sí. Creo que tenemos como ser humano la capacidad creativa y el poder de responder, no solo de reimaginarnos, de volver a imaginarnos cómo queremos ser, sino de ahora tenemos las posibilidades de darnos cuenta que tenemos esa capacidad de llevarlo a la acción. Y sobre todo, creo que hay algo muy importante que esta crisis nos está dejando, que es que tenemos la capacidad y tenemos
el pedido de urgencia de hacerlo como comunidad. Eso es algo diferente, porque antes se tenía esta idea, ¿no? Bien, pensemos hacia atrás, ¿no? El que hacerme rico, el ser emprendedor, el yo, la lógica del yo, ¿no? Pero ahora, en realidad, es eso, de si yo me cuido, cuido a los otros, si cuido a los otros, me cuido a mí. O sea, el sentido de comunidad, sentido de preservación como especie, que pareciera el sentido común, pero no lo es, en realidad está poniéndose sobre la mesa. Y creo que justamente tomando en cuenta este arquetipo, ¿no? De cómo son estos hombres grandes y un poco gordos y demás, que tienen cierto poder, creo que también les queda muy claro que solos no van a poder hacer mucho. Porque todos en una crisis como esta somos tocados por quienes más queremos. Y nos damos cuenta que cuando realmente lo que tiene absoluto valor para nosotros, que es nuestra familia, nuestros seres queridos, son afectados, nos interpela muchísimo cómo nos hemos estado comportando y al mismo tiempo eso se convierte en la base para cambiar quiénes somos, para ser mejores personas. Y creo que a la luz de todo lo que estamos viendo, empresarial y el sector político está tomando conciencia de que las cosas pueden hacerse de una manera distinta. Un ejemplo es que están empezando a escucharse, si bien hay opiniones diversas, están empezando a escucharse iniciativas de distintas organizaciones para cogerlas y llevarlas a una escala nacional o algunas otras a escala mundial. Entonces yo creo que ahorita es momento de invitarnos más bien a que si algo no nos gusta, no estamos de acuerdo, busquemos la forma de decir, yo tengo esta propuesta, yo tengo esta idea, me quiero sumar o quiero conectarte a ti con tal otro y ser eso. Tenemos que aprender a ser bisagras y no solo protagonistas. Eso es lo más importante para mí si queremos construir el sentido de comunidad para enfrentar lo que va a pasar después de esto. Bueno, el programa ya se nos ha ido, no se nos va acabando. Tenemos un bloque más, pero tenemos que ya despedirnos de ustedes. Hemos tenido estas dificultades propias del Arca de Noé, intentando escuchar el internet que se corta, ¿no? Adaptándonos, rescatando un poco lo que dicen, porque a veces, porque ese es el mundo de ahora, ¿no? Tener más tolerancia, más paciencia y que las ganas de querer comunicarnos esté por encima de las dificultades tecnológicas. Entonces yo te agradezco muchísimo, François, por verte ahí, por conversar contigo sobre ese tema tan importante. Estás lejos ahí en Ginebra, pero te sentimos cerquita acá, en Perú, ¿no? Hasta además con tus cuadros también, no los veo bien, pero veo que hay unos colores andinos también. No, Y... sí, es mi cuñado Paul Beraún, que es un pintor Paul. que estudió en la Escuela de Bellas Artes, así que es Lima, Lima. Esta es una acuarela del centro de Lima. Excelente, excelente. Bueno, Palome, también Claro. muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Creo que han sido reflexiones muy importantes las que has traído. Y nada, nos vamos a la pausa y volvemos con la última parte del programa. Gracias. Gracias, Paloma y François. Hasta pronto. Bueno, estamos aquí en Francamente, en la última parte del programa, y me quedo con estas reflexiones, Nati. Primero que esta reflexión de cómo a partir de romper el ecosistema, la vida silvestre coexiste con nosotros, y ese es el origen de todo lo que nos está pasando, me parece muy, muy perturbadora, ¿no? Pero también a la vez muy esperanzadora, ¿no? Esto que menciona que, bueno, si la especie humana se pone las pilas, como ahora lo está haciendo, y en menos de 2 meses hemos cambiado una serie de hábitos de destrucción frente al planeta, entonces podemos hacerlo una vez que la pandemia pase, ¿no? Y que esto sea realmente un inicio de una relación diferente con el planeta. Sí, yo me quedo pensando cuando estos temas se hablan así a nivel abstracto, creo que queda la sensación de no sé qué hacer, porque el cambio climático es un tema inmenso, ¿no? Que depende pues de
da la sensación de que uno es bien pequeño frente a algo tan enorme, ¿no? Pero me gusta que esta reflexión ha girado en torno a temas de actitud, de hacer esto que menciona Paloma, esto como duelo COVID-19, que es ir poco a poco aceptando que no vamos a volver a lo de antes, que da pena, es válido que dé pena las comodidades, la tranquilidad con la que creemos que vivíamos, pero que ha cambiado y que estamos como construyendo esta nueva forma de vivir que va a tener nuevas cualidades y que otras va a haber que renunciar. Pero también me parece un alivio escuchar consejos como prácticos, ¿no? Como que se desarrollen mercados locales, que haya que la ministra Muñoz ha dado esta ley la semana pasada, que es obligatorio el reciclaje, ¿no? O sea, que hay como pasos concretos que podemos dar para sumar a este cambio de actitud, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que el gran desafío es el hecho de bajar el consumo, que ahora lo estamos experimentando, ¿no? O sea, dentro de nuestras dificultades, hemos ajustado totalmente nuestra lista de compras para comprar lo esencial y así sobrevivir durante esta pandemia, y eso nos puede dejar nuevos hábitos para no gastar tanto, ¿no? En vez de 10 pantalones al año, como dice François, 1 o 2, ¿no? Creo que eso me parece fundamental. Creo que ya el programa, también, no sé si se nos... Sí. Sí, voló, pero no, igual me quiero despedir diciendo esto, ¿no? Pasar de lo imposible a lo inevitable, creo que es una frase de Gandhi que escuché en alguna charla, que da la sensación de que fuera no posible, ¿no? Pero pasar de lo imposible a lo probable, a lo inevitable, es algo que estamos viviendo ahorita. Cambiar de actitud nunca va a ocurrir. Está ocurriendo y ahora va a tener que ocurrir, ¿no? Y también sí quiero rescatar iniciativas que estaban dándose de antes y que yo también tengo el mismo optimismo que Paloma, lo que va a ocurrir en adelante es que se va a acentuar. Simplemente se va a multiplicar más, se va a dar más rápido y a mayor escala, ¿no? Porque sí se estaban tomando medidas en distintos países de distinta naturaleza para cuidar el planeta, que es nuestra casa. Bueno, Javi, nos quedamos aquí. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y ya saben, con nosotros aquí en Francamente es todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Nos vemos.